Julia, de 29 años, era conocida por su audaz curiosidad, siempre buscando respuestas a lo que muchos preferirían ignorar. Su vida había girado en torno al misterio de lo inexplicable, y ese día se encontraba de pie frente a una casa abandonada en un pueblo remoto, olvidado por el tiempo. La edificación, con ventanas rotas y paredes cubiertas de hiedra, parecía susurrar secretos. La leyenda local hablaba de desapariciones, personas que entraban y jamás regresaban. A pesar de la advertencia de los ancianos del lugar, Julia estaba decidida. Con una linterna en mano, cruzó el umbral. En el interior, el olor a humedad era penetrante y el silencio abrumador. De repente, un crujido resonó, interrumpiendo la calma. Los ecos de risas infantiles parecían venir de algún lugar cercano, pero sabía que el pueblo estaba desierto. Sin asustarse, avanzó hacia una puerta entreabierta, la curiosidad empujándola a profundizar en los misterios de aquel lugar. Detrás de la puerta, encontró una vieja habitación decorada con juguetes rotos y fotografías en sepia. Las imágenes mostraban a las criaturas que había una vez jugado allí, pero lo más inquietante eran las miradas ausentes de los niños. El aire se espesó y el frío le recorrió la espalda. Entre los escombros, un viejo álbum llamó su atención. Al abrirlo, las páginas estaban llenas de retratos de las personas que habían desaparecido. Sus rostros parecían mirarla. En ese instante, un susurro escalofriante atravesó la habitación. «¡Ayúdanos!». Julia retrocedió, el corazón acelerado. Decidió grabar sus hallazgos, pero las voces aumentaron en intensidad, resonando en su mente. Un haz de luz emanó de una esquina de la habitación, iluminando una figura borrosa que observaba desde la penumbra. La figura parecía un niño. Sus ojos, vacíos y tristes, la miraban con desesperación. En un impulso instintivo, Julia extendió su mano, pero la imagen desapareció como humo al viento. La angustia creció. Comprendió que algo no estaba bien. Julia comenzó a sentir una presión abrumadora en su pecho. Las voces continuaban suplicando, pero eran cada vez más urgentes, casi rítmicas, llenándole la cabeza de pensamientos oscuros. Su linterna parpadeó, iluminando fugazmente líneas de grafitis en la pared. «Nunca entres». Desesperada, se dio cuenta de que necesitaba salir, pero la puerta se había cerrado por sí sola. Caos. Golpes en la madera a su alrededor, como si las almas de los desaparecidos intentaran liberarse. La habitación comenzó a distorsionarse, y el suelo tembló bajo sus pies, susurros se transformando en gritos descontrolados. ¿Era ella la próxima? Con pura adrenalina, comenzó a buscar una ventana, pero en su carrera, una mano fría la tomó del tobillo. Cayó al suelo y sintió cómo le arrastraban hacia la oscuridad, donde sombras danzaban y burlas resplandecían. Sin poder escapar de su miedo, finalmente gritó, implorando a los espíritus que la liberaran. Julia se encontró atrapada en la penumbra, respirando con dificultad. Las sombras, ahora solidificadas, la rodeaban. De pronto, las voces se aclararon, revelando una historia imposible. Eran los niños desaparecidos. No solo habían sido víctimas, eran parte de un oscuro culto que se alimentaba de almas jóvenes. Se reveló que la casa no estaba abandonada, sino que era un portal hacia otra dimensión, un lugar donde los niños llevaban a otros para que jamás escaparan. Sin más opciones, recogió fuerzas y buscó un objeto que pudiera usar como arma. Encontró un viejo espejo, cubierto de polvo. Al alzarlo, reflejó su propia imagen y la de la criatura que la había atrapado. En un momento de iluminación, entendió que lo que debía hacer era confrontar sus miedos. Con una demostración de desafío, gritó que ella no sería una de ellos, y con ello, el espejo estalló en 1000 pedazos, liberando un aullido sobrenatural que resonó a través de la casa. Justo cuando la oscuridad se abalanzaba sobre ella, un destello de luz blanca la envolvió, llevándola Tanasha a la siguiente habitación. Al salir de la habitación, Julia se encontró en un lugar despojado de lo físico. No había paredes ni techo, solo una neblina gris y un prado eterno.
Se dio cuenta de que había escapado, pero estaba atrapada en una especie de limbo. Las voces ahora eran más suaves, casi tranquilizadoras, pero sabía que eran las almas de aquellos niños, condenados a vagar. A lo lejos pudo ver la casa, intacta, esperando a su siguiente víctima. Una triste comprensión la envolvió. Podría huir, pero cada vez que alguien entrara, ella seguiría ahí, una sombra más en la eternidad. Entonces, una risa resonó, familiar y siniestra, como eco del pasado. ¿Era un juego del destino? Sus piernas temblaron al comprender que sus pasos la habían llevado a hacer lo que nunca debió, entrar a ese lugar maldito. Y así termina esta historia. Pero recuerda, lo que acabas de escuchar podría estar más cerca de la realidad de lo que crees. Si esta historia te heló la sangre, déjame saber en los comentarios cuál fue el momento que más te impactó. Dale like si quieres más historias como esta y suscríbete para no perder